la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, o sea, la respiración celular. Los seres vivos consumen oxígeno y producen dióxido de carbono como parte de su metabolismo celular. Este hecho, que ha sido demostrado inicialmente por Lavoisier, junto con el desarrollo de la enzimología a partir del siglo XX, demostró que las oxidaciones oxidativas eran catalizadas mediante enzimas intracelulares. Esto permitió descubrir que estas reacciones de transferencia electrónica aprovechan la energía libre producida para obtener energía química en forma de ATP, siendo estas reacciones la base de la obtención de energía a nivel celular. En los sistemas vivos, los electrones involucrados en las oxidaciones celulares no pasan directamente al oxígeno, sino que se transfieren a través de diversas vías en múltiples etapas. Los electrones de las oxidaciones se emplean en la primera etapa para reducir el NAD oxidado y el FAD oxidado a NAD y FAD reducido, respectivamente. Los electrones fijados en estas coenzimas pasan entonces a la cadena transportadora de electrones. Gracias a la reoxidación mitocondrial del NADH, o sea, el NAD reducido, y del FADH, que también está reducido, a NAD oxidado y FAD oxidado respectivamente. Los electrones sufren un proceso de oxidación y reducción, o sea, redox, secuencial a través de determinados centros reductores y complejos mitocondriales, para finalmente reducir el oxígeno a agua. Este proceso, por lo cual se transfieren los electrones desde las biomoléculas del alimento hasta el oxígeno, suele denominarse normalmente respiración aeróbica o aerobia o respiración celular, también respiración mitocondrial. En este proceso, una serie de protones, o sea, de H positivos, de hidrógenos positivos, se transfiere desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana de la mitocondria. Y se observa. De modo que se crea un gradiente de protones, un gradiente electroquímico. Este gradiente resultante sirve para impulsar la síntesis de ATP en este punto, a partir de ADP y PI a través de la llamada fosforilación oxidativa. La respiración celular, llamada cadena de transporte de electrones, y la fosforilación oxidativa tiene lugar en la mitocondria de los eucariotes exclusivamente, cuya membrana interna es impermeable a la mayoría de las pequeñas moléculas e iones, incluyendo los protones, o sea, los H positivos. La mayoría de los electrones que se van a utilizar en la cadena transportadora de electrones provienen de la acción de las deshidrogenasas, que recogen los electrones de los diferentes procesos catabólicos y los canalizan hacia los aceptores universales de electrones, principalmente el NAD y el FAD. Entonces los electrones fijados por estas coenzimas se transfieren a una serie de transportadores asociados a la membrana interna de la mitocondria, conocida como complejos. Repito, conocida como complejos. Estos complejos transportadores de electrones son de naturaleza proteica y poseen diversos grupos prostéticos capaces de aceptar y de donar electrones. En la cadena respiratoria intervienen tres tipos de moléculas capaces de transferir electrones. Primero la llamada ubiquinona, o coenzima Q, una quinona y por cierto hidrofóbica. Los citocromos, que son proteínas que tienen grupos prostéticos con el grupo hemo, con hierro, o sea que son rojas. Y las proteínas con agrupaciones sulfoférricas que tienen centros FeS, hierro, azufre. El tránsito de electrones a través de los complejos se produce en orden creciente de afinidad electrónica, transfiriendo los electrones desde las coenzimas reducidas hasta el oxígeno, que es el aceptor final de los electrones. Los complejos implicados en la transferencia de electrones son, veamos, el primero se llamaría complejo 1, también llamado NADP ubiquinona oxioreductasa o simplemente NAD deshidrogenasa, NADH deshidrogenasa, que transporta electrones del NADH a la ubiquinona, que es acá. El complejo número 2 es la clásica succinato deshidrogenasa, o también llamado succinato ubiquinona reductasa, que es el nombre más correcto. Esta es la única enzima del ciclo de Krebs unida a la membrana que se utiliza también en este proceso.
que pasan los electrones del FAT a la ubiquinona. El complejo número 3, también llamado citocromo BC o complejo ubiquinona citocromo C óxido reductasa, que acopla las transferencias de electrones desde la ubiquinona al citocromo C. Nosotros vamos a llamarla acá para este curso ubiquinona citocromo C reductasa. El complejo número 4, también llamado citocromo C oxidasa, es la última etapa de la cadena de transporte de electrones de la respiración y conduce a los electrones del citocromo C hasta el último aceptor de electrones, que en este caso es el oxígeno, que se une al protón y forma agua. Que se une al protón y lo reduce a agua. Para este curso lo vamos a llamar al complejo 4 citocromo C oxidasa. Los electrones del NADH se transportan al complejo 1 y allí son aceptados por el nucleótido de la flavina FMN. Posteriormente se transfiere a una serie de centros hierro-azufre que finalmente trasladan los electrones a la ubiquinona. El paso de los dos electrones de NADH por el complejo 1 permite el tránsito de un total de 4 protones al espacio intermembrana. La ubiquinona reductasa difunde libremente por la membrana, transportando los electrones hasta el complejo llamado 3. En este complejo los electrones se transfieren de uno en uno a través de un proceso complejo de varios pasos. El hecho de que los electrones pasan individualmente hace que se genere ubicimequinona, que es la molécula de ubiquinona reducida por un solo electrón, que gracias a los citocromos llamados B del complejo 2 se reduce nuevamente y cede el segundo electrón. Al final, los dos electrones son cedidos a dos citocromos C. Cada citocromo C transporta un electrón. Durante este proceso se logran transportar otros 4 protones al espacio intermembrana. Los citocromos C se encargan de transferir los electrones desde el complejo 3 al complejo 4. Dicho complejo 4 es el responsable de reducir una molécula de oxígeno a agua, proceso para el cual necesita 4 electrones, y en el que es importante la presencia de varios citocromos A y de 2 átomos de cobre que colaboran en la reducción de la molécula de oxígeno. El citocromo 4, o sea, el complejo 4, al transferir los 4 electrones al oxígeno, logra transportar 4 protones al espacio intermembrana, si bien como el NADH se dio solo 2 electrones por cada molécula, el complejo 4 únicamente transfiere 2 protones, lo cual supone un total de 10 protones por molécula de NADH reoxidada a NAD. O sea, el NADH reducido se reoxida a NAD. La principal fuente de NADH son los diversos pasos del ciclo de Krebs estudiados anteriormente. Los electrones de la molécula de FAT entran en la cadena transportadora de electrones a través del complejo 2, o sea, a través de acá, de este complejo que está acá, que es el complejo succinato de hidrogenasa del ciclo de Krebs, que transfiere los electrones a la ubiquinona. Otras enzimas, como la CYP-CoA deshidrogenasa, también transfieren los electrones del FAT reducido a la ubiquinona, aunque estos procesos no logran trasladar ningún protón al espacio intermembrana. A partir de la ubiquinona, los elementos del FAT reducido siguen el mismo camino que los electrones del NAD reducido, siendo transferidos al complejo 3, al citocromo C y al complejo 4, y finalmente cedidos al oxígeno para formar agua. El trasiego de los electrones procedentes del FAT reducido permite el paso de un total de 6 protones por molécula al espacio intermembrana. La utilización de la cadena transportadora de electrones y de oxígeno implica una serie de riesgos para la célula. Estos riesgos son consecuencia de la capacidad oxidante y la formación de radicales libres que pueden originar daño oxidativo a las biomoléculas. Hablemos un poco de la fosforilación oxidativa que se verifica en esta zona del gráfico. La síntesis de ATP a partir de ADP y PI en las mitocondrias está catalizada por la llamada ATP sintasa, o también llamado en algunas partes complejo 5. Peter Mitchell propuso en 1961 el mecanismo conocido como teoría quimiosmótica del acoplamiento,
que interfiere en la síntesis de ATP. La síntesis de ATP está acoplada al transporte de electrones mitocondrial. Este mecanismo se basa en que los complejos transportadores de electrones logran pasar protones al espacio intermembrana en contra del gradiente, creando así un gradiente eléctrico y un gradiente de protones a través de la membrana interna. Este gradiente electroquímico generado por el transporte electrónico por los diversos complejos se denomina fuerza protón motriz. Repito, se denomina fuerza protón motriz. El potencial electroquímico de este gradiente o fuerza protón motriz lo aprovecha la ATP sintasa para sintetizar ATP. El ATP sintasa transporta los protones a la matriz mitocondrial a favor del gradiente y acopla al proceso como si fuera una turbina. Por eso se llama este proceso muchas veces turbina metabólica. Como se ha visto anteriormente, el transporte electrónico provoca que los complejos 1, 3 y 4 muevan protones a través de la membrana mitocondrial interna de la matriz, una región de baja concentración de protones y potencial electroquímico negativo, y al espacio intermembrana, una región de elevada concentración y potencial electropositivo. Esto hace que las moléculas de NAD de tipo reducida originen una mayor transferencia de protones que las moléculas del FAT reducido y produzca en los primeros que las primeras generen un gradiente mayor, lo cual permite una mayor síntesis de ATP. El ATP sintasa es una de las estructuras más complejas de las membranas mitocondriales. Contiene dos subestructuras principales llamadas FO y F1, cada una con una función determinada. La porción F0 es una proteína submembrana insoluble en agua y que contiene un canal transmembranas para los protones. La unidad F1 es una proteína periférica de membrana soluble en agua que participa directamente en la síntesis de ATP a partir de ADP y PI. Actualmente se piensa que la entrada de 3 protones del espacio intermembrana impulsa un movimiento rotatorio de la FO. Este giro es aprovechado por la F1 para sintetizar una molécula de ATP a partir de ADP. Se necesita otro protón para la entrada del PI en la matriz mitocondrial, mientras que la ADP se transporta gracias a la salida de ATP. Esto hace que aproximadamente la reoxidación de cada NADH más H, o sea NADH reducido, da lugar a una síntesis de 2,5 ATP y la de un FAT reducido a 1,5 ATP. Repito esta última observación. Esto hace que aproximadamente la reoxidación de cada NADH da lugar a la síntesis de 2,5 ATP y la de una FAT reducido a 1,5 ATP. Esto nos servirá para cálculos posteriores.